Buenas, seguimos por nuestro recorrido por la música del siglo XIX y ahora vamos a centrar nuestra atención en un fenómeno muy interesante, muy relevante que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870, como veremos, que es lo que vamos a llamar el triunfo de la música alemana. Cuando nosotros explicamos, cuando pusimos las bases de la explicación del XIX, veíamos que para comprender el siglo había que tener presente que convivían dos visiones diferentes acerca de lo que era la música, la visión latina y la visión germánica. Esa visión germánica, que era una visión intelectualizada del hecho musical, era realmente muy novedosa y va a convivir en competencia con esa visión tradicional latina, más sensorial, más sensual, por decirlo de alguna manera, más referida a los sentidos que a cuestiones cerebrales, que esa es una simplificación un poco estúpida que hago, pues que digo que van a coexistir durante la mayor parte del siglo XIX, pero veremos como en los últimos años del siglo se va a imponer la visión germana, al menos en un sector de la vida musical que es el que conocemos como del de música clásica. Nuestra explicación va a empezar planteando algunas cuestiones generales sobre la relación entre nacionalismo alemán y música. Nosotros ya dedicamos un tema a hablar de nacionalismo. Explicamos lo que era el nacionalismo. Este era un tema que estaba dentro del bloque del siglo XVIII. Y allí veíamos cómo el nacionalismo fue fraguando la realidad musical alemana a través de muchas cosas. No sé si recordáis aquello que hablábamos del lenguaje, del folclore, de todas estas cosas, ¿no? Bien, el punto que vamos a intentar explicar en este momento es cuál es esa relación entre nacionalismo y música en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Y podemos decir que hay como dos visiones diferentes de esta relación. Una sería la visión etnicista. Hay determinados autores que defienden que lo alemán en la música está definido por el origen racial de los compositores. Lo voy a explicar de otra manera. Hay una pregunta que venía en el título de un ensayo de Wagner, que es la siguiente. La pregunta es, ¿qué es lo alemán en música? ¿O qué sería la música alemana? Y hay algunos que responden que la música alemana es, como una verdad de perogrullo, aquella que hacen los alemanes, lo que hacen los racialmente alemanes, ¿no? Esta postura tuvo su defensor más virulento en Wagner, que en el año 1849 publicó un pequeño ensayo llamado El judaísmo en música. Es un ensayo antisemita en el que critica a los compositores judíos porque, en fin, con, digamos, el argumentario tradicional que rechaza a la población de esa religión porque no tienen patria, porque son cosmopolitas y tal, en fin, y digamos que denigra en este ensayo a los compositores que tienen una familia judía porque no hacen una auténtica música alemana, aunque lo parezca. Voy a poneros un ejemplo. Digamos el compositor que más peor parado aparece en este ensayo es Meyerbeer. De hecho, Meyerbeer, que fue un compositor de ópera muy popular en el siglo XIX, hoy en día es un autor desconocido, entre otras cosas por estas acusaciones de falsedad y de cosmopolitismo, y de falta de raíz verdaderamente germánica, y germánica en ningún sitio, que Wagner difunde a través de este libelo. Voy a poner un ejemplo para que comprendáis esto mejor. Un compositor típicamente alemán en la primera mitad del siglo XIX fue Mendelssohn. Mendelssohn, que había nacido en Berlín, que fundó el Conservatorio de Leipzig,
que era un súper fanático de Beethoven, que componía las músicas instrumentales en los géneros típicamente germánicos, que defendía pues esta nueva visión de la música que identificamos como alemana, que recuperó la Pasión según San Mateo de Bach, que hasta compuso una sinfonía sobre un coral luterano. Digamos que Mendelssohn reunía todas las características que debía tener un compositor verdaderamente alemán. Sin embargo, Mendelssohn procedía de una familia judía y por eso la germanidad de Mendelssohn va a ser puesta en cuestión por Wagner y por todos los que defiendan esta visión etnicista de la música alemana. Es que se llegará al extremo de que ya en el siglo XX, durante la época del nazismo, la figura y la música de Mendelssohn sea prácticamente prohibida en Alemania, porque era un falseamiento del auténticamente germano que solo podía venir de compositores verdadera y racialmente alemanes. Esa es una visión. Esta visión quizás no fue tan influyente en el siglo XIX, pero hablo de esta visión ahora para que cuando lleguemos a explicar las cosas que pasaron en el periodo de entreguerras en Alemania, sepamos que no fue un invento del momento, sino que venían de mucho antes. La otra visión es casi contraria, que es la visión universalista de la música alemana. Para explicar esta visión tenemos que hacer referencia a un filósofo muy importante en el panorama del pensamiento occidental, que es Hegel. Yo no voy a explicar la filosofía de Hegel aquí, porque ni soy quien, ni es el momento. Pero sí tengo que decir alguna cuestión acerca de la llamada filosofía de la historia de Hegel, es decir, de cómo Hegel veía la historia humana. Para Hegel, la historia era el desarrollo en el tiempo de las características básicas, de las características esenciales de la esencia de cada una de las civilizaciones. Bueno, voy a tratar de explicarlo de otra manera porque hoy me veo especialmente espeso. A ver, mirad, Hegel concebía que cada civilización tenía un desarrollo en el tiempo como si fuese un ser vivo. Es decir, las civilizaciones surgían, se iban desarrollando, llegaban a su plenitud y iban decayendo hasta desaparecer. Cada una de las civilizaciones tenía este recorrido. Eso es lo que llaman algunos una visión biologicista de las civilizaciones. Entonces, todo ese proceso de desarrollo, desde el origen hasta la desaparición de una civilización, tenía lugar a partir de algunos elementos culturales básicos que estaban ya presentes en el origen de esa civilización. Dicho de otra manera, a ver si nos entendemos así, es como si cada civilización tuviese una información genética propia, siguiendo con el paralelo con los seres vivos, que va a desarrollar a lo largo del tiempo y que va a servir para dar una coherencia al desarrollo histórico de lo que estamos hablando. Así que la historia, intento, retomar lo que había dicho al principio, no es sino el desarrollo progresivo de las características básicas que están insertas desde el origen en cada una de las civilizaciones. No sé cómo me ha quedado. Si tenéis dudas, la preguntáis en clase y lo explicamos, ¿vale? Bien, las ideas de Hegel sobre la historia fueron muy influyentes. Los historiadores las utilizaron para crear sus relatos históricos. Vosotros sabéis que la historia es una disciplina que parte del estudio de las fuentes y va buscando datos acerca del pasado, pero luego tiene que construir una narración. Es decir, el pasado es inmenso e infinito y al final uno escoge del pasado determinados datos, determinados acontecimientos, determinadas ideas para narrar un relato
en el que el pasado sea comprensible, ¿no? Pues bien, los historiadores del XIX se sirvieron del armazón filosófico hegeliano para sus relatos acerca del pasado. Y también lo hicieron los historiadores de la música, los musicólogos. En un momento en el que estaban haciendo la disciplina de la musicología en Alemania, pues los jóvenes hegelianos, los jóvenes pensadores hegelianos, siguieron el patrón filosófico de Hegel para narrar la historia de la música. Por ejemplo, en 1652, Franz Brendel publicó una historia de la música que se titulaba Historia de la música en Italia, Alemania y Francia. En ella, el relato está construido sobre la idea de que la música occidental va a desarrollar en el tiempo unos principios que ya estaban presentes en su origen. Y además añade otro elemento. Según Brendel, este desarrollo progresivo de la música occidental es liderado en cada una de sus etapas por una nación. Primero es Francia. Digamos, el primer desarrollo de la música de Occidente lo lidera Francia, con los gregorianos, las polifonías, las chansones y todas esas cosas. La segunda etapa es liderada por Italia, con las óperas, las cantatas y todas estas cuestiones. Y la tercera etapa del desarrollo de la música occidental tiene como motor Alemania y su música. Además, Alemania lleva en su destino la culminación del desarrollo no solo de la música, sino de la civilización de Occidente. Vamos a decir de otra manera para que lo entendáis. Digamos que la historia, como pongo ahí, es un camino de progreso hacia el desarrollo de una idea de civilización, y Alemania, como nación, tiene la misión de culminar el destino cultural del ser humano y llevarlo a su perfección. Digamos que en esa curva de desarrollo, la cúspide de ese desarrollo va a estar regido por la cultura germana. Esto es supernacionalista, esto es hipermesiánico, pero esto es un pensamiento que estaba muy presente en el discurso intelectual alemán de su tiempo. Bien, para Brendel, esa culminación de la música occidental ya se había producido. Ese punto de perfección donde todos los elementos esenciales de la música occidental habían alcanzado su desarrollo máximo, se encontraba en la figura de Beethoven. Y, según Brendel, después de Beethoven vendría la decadencia de la música occidental. ¿Vale? En estos relatos historiográficos, Beethoven es la culminación. Estoy repitiendo las cosas varias veces, pero porque no estoy seguro de estar contándolas bien. Por lo tanto, esto queda abierto a que me preguntéis dudas y vayamos hablándolo en clase, ¿vale? Vale, digamos esta visión de Brendel, que era una visión compartida por otros historiadores, dejaba en muy mal lugar a los compositores que venían después de Beethoven, porque, digamos, eran compositores y creadores de la decadencia. Así que no todos lo aceptaron y los jóvenes creadores defendieron que después de Beethoven el progreso era posible, es decir, que se podía seguir avanzando en el arte. Y los que toman la bandera del progreso y los que reclaman para sí el carácter de continuadores y perfeccionadores del legado beethoveniano son aquellos compositores que forman parte de la llamada Nueva Escuela Alemana. Vamos a hablar un poquito de ellos. Si os hago la nómina de quienes formaron parte de la Nueva Escuela Alemana, muchos no os van a sonar, ¿no? Por ejemplo, el primero que está ahí a la izquierda arriba es Hans von Bülow, que fue un director famoso, que fue el marido de la hija de Liszt, que luego se fue con Wagner. Luego, si queréis, hablamos del salseo ese en la clase, ¿no? El que está debajo de Hans von Bülow es Raff, Joachim Raff. Y el que está a la derecha de Raff es
Tausig, Karl Tausig. ¿No? Von Bülow, Raff, Tausig no son nombres especialmente destacados. El que sí es más famoso es el líder de la nueva escuela alemana, que es ese anciano que está sentado ahí en su habitación, que es Franz Liszt. Quizás de toda esta pléyade de compositores, el que más presente tenemos en nuestra vida musical es Franz Liszt. Ya sabéis que Liszt había sido un pianista muy célebre en la Europa de finales de los años 30 hasta 1848. Se había formado en París, esencialmente, era un virtuoso, vamos a decir, latino, ¿no? Pero explicamos en el tema que le dedicamos que en el año 48 se produce como un cambio muy profundo en la vida de Liszt, porque abandona París, se instala en Weimar, pero en cierto modo también hace como una especie de transferencia desde la tradición musical latina del virtuosismo a la tradición musical germana más intelectualizada. Hay una cosa que está muy clara, que cuando se va a Weimar, él, que había sido esencialmente un compositor de música para piano, empieza a interesarse por la música sinfónica y por digamos, las piezas instrumentales más abstractas, más vinculadas con la tradición de Beethoven. Entre las piezas sinfónicas que, ¿cuál era la idea central de esta nueva escuela alemana? Pues que el progreso musical, y esto nos tiene que sonar de algo, tenía que venir necesariamente de la relación entre música y palabra. Es decir, que la música instrumental por sí sola no valía, sino que la palabra tenía que fusionarse con ella para que siguiese teniendo actualidad. Esto nos suena muchísimo porque lo había dicho Wagner. Y algunos de estos compositores de la nueva escuela alemana pues compusieron música con texto. Pero en realidad, además del drama musical, el aspecto que más se desarrolló en estos autores es el aspecto de la llamada música programática. Concretamente un género nuevo que nace ahora, que es el poema sinfónico. La música programática es música instrumental, o sea, sin texto, sin canto, en la que hay un punto de partida literario. Es decir, hay un texto subyacente que no se pronuncia, pero que sirve al compositor como arranque para la creación de su música, como arranque y como programa. El más famoso de los géneros de música programática es el poema sinfónico. Música programática había existido siempre, ¿eh? Por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, ¿sabéis? Son 4 conciertos que están basados en 4 sonetos que nos hablan de las cosas de la primavera, del verano, del otoño y del invierno. Y cuando tú escuchas las 4 estaciones, pues te vas fijando, mira, estos son los perros, mira, esta es la primavera que llega y tal. Porque hay una correspondencia directa entre texto y la música. Eso es música programática. Pero eso que se había utilizado siempre y que tenía, digamos, un uso, vamos a decir, anecdótico, llamativo, pero anecdótico en la vida musical del pasado, se convierte ahora en un elemento central de la composición y en lo que se reivindica como lo más decididamente contemporáneo, es decir, lo que tiene que hacer un compositor de esta época. Ya no basta con componer sinfonías, no es que no baste, sino que ya componer sinfonías es una pérdida de tiempo y había que crear este tipo de poema sinfónico. Bien, ¿qué es un poema sinfónico? Pues un poema sinfónico es una pieza instrumental que lleva un texto explicativo y ese texto explicativo determina un discurso extramusical. Es decir, hay un texto previo que nos va a aclarar qué significan cada uno de los pasajes de la obra. Y eso es el discurso extramusical al que hago referencia aquí.
poema sinfónico suele estar escrito en un solo movimiento, no tiene una forma determinada, es decir, no es forma sonata o forma rondó, sino que la forma viene decidida por la propia estructura. Y lo que buscan los autores es que sea una pieza coherente a partir de la unificación tonal y motívica de las diferentes secciones. El que inventa el poema sinfónico y el que compone los primeros ejemplos es Franz Liszt. Además, el propio nombre de poema sinfónico es una cosa que concibe Liszt. Pero como todos estos que estaban obsesionados un poquito con Beethoven, Liszt explica que él toma la idea de algunas obras de Beethoven. Beethoven tiene algunas oberturas, por ejemplo la obertura de Leonora, que es para su obra Fidelio, la obertura de Corigliano, la obertura de Egmont, que son oberturas que él escribe para representaciones de teatro. Pues tiene oberturas que, según Liszt, resumen el contenido del drama que se desarrolla posteriormente. Digamos que el texto que sirve de excusa para la composición de esa obertura es el texto de la obra de teatro que hay después. Esto no hay ninguna constancia que Beethoven pensase en estos términos, pero Liszt lo defiende, entre otras cosas, para reclamar también una herencia beethoveniana, como hacían todos estos compositores que pensaban que lo que ellos hacían venía de Beethoven, ¿no? Digamos que Liszt crea esto, pero curiosamente el poema sinfónico va a tener más difusión fuera de Alemania que dentro de Alemania. El poema sinfónico se convierte en un género muy popular en Francia, en Rusia, en todos los países, porque cuando un compositor, en Chequia, estaba pensando en poemas sinfónicos de Smetana, de Dvořák, de Mussorgsky, de Rimsky-Korsakov, por supuesto de Paul Dukas, de Camille Saint-Saëns, como que hemos escuchado. En fin, que el poema sinfónico triunfa más fuera que dentro de Alemania. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso de poema sinfónico es La danza macabra de Camille Saint-Saëns, que está basada en este poema que os dejo para que lo leáis y lo podemos comentar en clase con el poema por delante. Vale, ¿por qué en Alemania no triunfó tanto la idea del poema sinfónico? ¿Se compusieron poemas sinfónicos en Alemania? Claro que sí. Sobre todo son especialmente conocidos los de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, Don Juan, Don Quijote, las aventuras de Till Eulenspiegel, todos estos, ¿no? Pero en Alemania esta posición de la nueva escuela alemana encontró resistencia por parte de unos compositores de los que hemos hablado, que son los llamados formalistas o defensores de la música absoluta. En 1860, la nueva escuela alemana publicó un manifiesto, en el año 1859, los de la nueva escuela alemana publicaron un manifiesto presentándose ante el público y explicando cómo tenía que ser el arte musical de su tiempo, y hablando de todas las cuestiones de la literatura y del poema sinfónico y tal. Este manifiesto fue contestado en 1860 por otros autores que consideraban que la pretensión de reducir el futuro de la música a su relación con la literatura era una pretensión equivocada, y que había que trabajar, había posibilidad de seguir desarrollando las potencialidades de la música a partir de los elementos puramente musicales, los elementos formales. El gran representante de este grupo de formalistas que se oponían a la nueva escuela alemana fue Brahms, y de ahí que Brahms no escribiese poemas sinfónicos, sino que escribía cuartetos, sinfonías, sonatas, es decir, géneros en los que la referencia literaria estaba ausente. Bien, vamos a dejar a esta gente con sus líos y vámonos a París. Hacemos una cortinilla, pensad, poned música en vuestra mente, música francesa, esta como de acordeón, la Java,
Sous le ciel de Paris entend une chanson. Vale, estamos en París. París era la gran capital europea del siglo XIX, la capital del mundo, decía que era Heine, ¿no? Y era una ciudad muy grande, muy cosmopolita, con una actividad musical amplísima, y era la cabecera, el liderazgo de lo que llamamos tradición musical latina. Aunque en París había música de todo tipo, es decir, también había conciertos de música camerística y sinfónica, pero en París estaba muy clara la preponderancia aún de la música vocal, con toda esa presencia que tenía la ópera en la vida musical francesa, los virtuosos, cantantes, también instrumentales. La vida musical de París se movía en torno a dos grandes instituciones que venían de muy antiguo. Uno era el teatro de ópera, la ópera, y otro era el conservatorio, ¿no? Y había como una complementariedad entre esas dos instituciones. Los jóvenes compositores franceses estudiaban en el conservatorio y tenían como objetivo triunfar en la ópera. Digamos que el conservatorio lo que preparaba era a compositores esencialmente de música escénica. Y si triunfaban en la ópera, pues pasaban a ser profesores del conservatorio. Los profesores del conservatorio eran autores que habían tenido éxito en los escenarios parisinos. Y allí se dedicaban a formar a nuevas generaciones de compositores de ópera. Este mundo un poquito endogámico del conservatorio y la ópera era, digamos, el centro de la vida musical francesa. Esto cambió dramáticamente en 1870. En 1870 hubo una guerra, que no sé si recordáis, que fue la guerra que enfrentó a Francia con Prusia, la guerra franco-prusiana. Es una guerra muy importante porque es cuando se culmina el proceso de unificación de Alemania. Ya sabéis que Alemania no existía, que era una suma de estados bajo el paraguas del Sacro Imperio Romano Germánico, y hay uno de los reinos alemanes, que es Prusia, que inicia pues, un proceso de unificación que va a tener su impulso definitivo, va a culminarse el año 1870, aprovechando pues, una guerra con el enemigo histórico de Alemania, que había sido siempre Francia. Francia, hasta 1870, vivía bajo lo que se llamó el Segundo Imperio, el reinado de un señor que era Napoleón III. Era un momento como muy glorioso de Francia. Francia tenía una gran confianza en sí misma. Se produjo un conflicto diplomático, se declaró la guerra y Francia pensaba que iba a darle una paliza a Prusia, pero en un momento. Y, en fin, fue todo lo contrario. Fue una derrota, humillante para los franceses. París fue asediada con una hambruna que causó muchísimas víctimas. El triunfo alemán certificó la unificación de Alemania, la creación del Imperio Alemán, del Segundo Imperio. Ya sabéis, en las películas estas de nazis se habla del Tercer Reich, ¿no? El Tercer Imperio. Claro, el primero era el Sacro Imperio Romano Germánico, que había desaparecido con las guerras napoleónicas. El Segundo Imperio es el bismarckiano, que desaparecerá en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, el triunfo de Alemania supuso una crisis muy profunda, no solamente militar y económica en Francia, sino también una crisis moral. Porque los franceses se dieron cuenta de que en la carrera del progreso Alemania les había adelantado, que Alemania tenía un ejército más poderoso, que tenía una ciencia más puntera, que tenía unas industrias más fuertes, que tenía una población más numerosa y mejor preparada para la milicia. Entonces en Francia se produce una crisis nacional, un poco al estilo de la crisis del 98 aquí en España. En Francia fue un par de décadas más pronto, y los franceses se empeñan en un gran esfuerzo nacional para lograr ponerse al mismo nivel que Alemania. Y si es posible, adelantar a Alemania en la carrera del progreso.
Bien, en este contexto, en el año 1871, recién acabada la guerra franco-prusiana, se crea en París la Société Nationale de Musique, la Sociedad Nacional de Música. Los franceses no solamente creían que su ejército, su universidad, sus laboratorios estaban atrasados con respecto a Alemania, sino que empezaron a pensar que sus artes y su música también estaba atrasada con respecto al modelo alemán. Es decir, los franceses empezaron a percibir la diferencia entre la vida musical suya y la alemana en términos de inferioridad. No es que este mundo musical latino fuese distinto al que había en Alemania, sino que era peor. Entonces la Sociedad Nacional de Música, que fue una asociación que formaron sobre todo compositores franceses del momento, lo que procuró fue vencer el atraso, o lo que ellos consideraban el atraso musical francés. Y eso significaba esencialmente fomentar que los compositores franceses compusiesen música instrumental. Porque lo que hacían era básicamente ópera. Bueno, había algunos que componían música instrumental, se hacían muchos conciertos de música instrumental en Francia, pero lo que se tocaba en los conciertos de música instrumental en Francia era básicamente música alemana. Era Beethoven y Schumann y Brahms y Mendelssohn y esas cosas. Entonces ellos quisieron crear un repertorio instrumental francés, pero con las mismas bases intelectuales, con los mismos procedimientos mentales, con las mismas ambiciones creativas que en la tradición germánica. Bueno, digamos que la paradoja de la Sociedad Nacional de Música es que fue un movimiento nacionalista que quería reclamar lo francés, pero ese reclamar lo francés pasó por la asunción de los principios estéticos de la música alemana. La Sociedad Nacional de Música fue un elemento de germanización de la vida musical francesa. Fue, por decirlo así, el punto por el que, el caballo de Troya, utilizando términos clásicos, por el que las ideas musicales germánicas tomaron la ciudad de París y a partir de la ciudad de París el resto del universo musical latino. ¿Qué compositores identificamos con esta Sociedad Nacional de Música? Pues gentes como por ejemplo Camille Saint-Saëns, que hemos escuchado, que fue el primer presidente de la Sociedad Nacional de Música, o este señor que tiene una barba tan curiosa, que es César Franck. No sé si conocéis la música de César Franck, pero César Franck tiene una historia muy interesante. Este era organista, belga, que llegó a París de jovencito, estudió en el Conservatorio de París, y lo primero que compone son 3 tríos con piano, o sea, violín, violonchelo y piano. Se los enseña a Liszt. A Liszt le encanta y Liszt consigue que se lo publiquen, pero nadie lo tocaba, porque en Francia no se tocaba ese tipo de repertorio de autores franceses, de modo que él deja de componer y se dedica pues a tocar el órgano. Él es catedrático de órgano en el Conservatorio de París, organista de varias iglesias. Pero cuando ocurre todo esto, cuando ya es un señor mayor, en la década de los 70 se crea esta sociedad, él vuelve a la composición de música de cámara y de música sinfónica y compone un cuarteto, un trío, una sonata para violín y piano, una sinfonía, que son ejemplos perfectos de este intento por hacer como los alemanes, pero yendo incluso más lejos. Es decir, formas musicales más intelectualizadas, con mayor trabajo motívico, con más modulaciones, con más disonancias, en el mismo terreno que los alemanes, ir mucho más allá. Otro autor, por ejemplo, es Paul Dukas. Quiero decir que Paul Dukas fue el maestro de Manuel de Falla en París. Es el autor de un famoso poema sinfónico que se llama El aprendiz de brujo, poema sinfónico, otra cosa que viene de Alemania, y que está en esta línea de germanización.
En el año 1894 se funda en París un conservatorio privado llamado la Schola Cantorum. La Schola Cantorum fue un centro fundamental porque fue, vamos a decir, el conservatorio de la Sociedad Nacional de Música, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al frente de la Schola Cantorum estaba Vincent d'Indy, que era un discípulo de César Franck y que fue el maestro de una generación de compositores franceses, pero no solo franceses, sino de otros lugares, de otros países del mundo. Fue el maestro que infundió estos nuevos principios estéticos a los alumnos que venían a la escuela. Discípulos de Vincent d'Indy, por poner un ejemplo, fueron Joaquín Turina o Jesús Guridi. Es decir, los grandes compositores de la música clásica española se formaron precisamente en este ambiente. Porque, por ejemplo, Isaac Albéniz no fue discípulo de d'Indy, fue profesor de piano de la Schola Cantorum y tenía un trato directo con esta ideología y con este mundo. Enrique Granados, que digamos vivía en Barcelona, pero participó en las sesiones de la Sociedad Nacional de Música. Lo que quiero deciros es que a lo que estamos asistiendo en este momento es a la asunción por parte de todos estos países y todas estas generaciones de compositores que pertenecían a la tradición musical latina de los principios de la música alemana, que ya no van a llamarse principios de la música alemana, sino principios de la música clásica. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de un compositor que va a estudiar a la Schola Cantorum. Era un chico de Bogotá, se llama Guillermo Uribe Holguín. Guillermo Uribe había estudiado en el conservatorio de allí, de Colombia, de Bogotá, y se fue a París. En París bebió todos estos principios de los que estamos hablando, germanizantes, y cuando se vuelve a Colombia es como el padre de la música clásica en Colombia, porque reforma el conservatorio modernizándolo, entre comillas, o sea, haciéndolo más germánico, crea la primera orquesta sinfónica en Bogotá, que hace el repertorio germanizante, crea unos ciclos de conciertos de música de cámara, él mismo compone cuartetos de cuerda, música sinfónica, poemas sinfónicos, es decir, todo ese universo de lo que hoy identificamos como música clásica, esto que decíamos que era una universalización de la idea alemana de música, empieza a imponerse por todo el mundo a partir de estos años que estamos hablando. Ahora pongo un ejemplo de la escuela. Ya sabéis que va a haber un máster en interpretación de música española en las escuelas, si Dios quiere, el año que viene. Y este máster tiene como dos áreas temáticas: teatro lírico, es decir, zarzuela, ópera y tal, y canción española de concierto, ¿no? Entonces yo hablaba con un profesor de aquí, que ha estado muy directamente implicado en esto, que es Aurelio Biribay, sobre la introducción del proyecto que presentamos de máster, ¿no? Y habla de la canción española de concierto y cita como, digamos, punto de partida de esa canción española de concierto, pues la producción de Albéniz, Granados, de Falla. Y yo le decía que se olvidaba de las canciones del 19, de las canciones de los compositores que venían antes, y él me decía, bueno, pues que no se olvidaba, que estaban incluidas en el programa. Pero claro, es que las canciones del 19 no son canciones de concierto, son canciones de salón. Porque la idea del concierto de canciones es una apropiación germánica también. Esto viene de los conciertos de Lida. Y solamente van a aparecer en España cuando estas nuevas estéticas germanizantes se impongan a final del siglo XIX. Esto es una historia muy interesante, es una historia que tiene muchas derivadas y que yo creo que podremos comentar, si queréis, cuando nos encontremos, y todas las dudas que tengáis, pues las hablamos y las comentamos. Muchas gracias, adiós.